Entonces, siguiendo con lo de este sistema de comprensión que todo el mundo entiende al unísono. Creo que en el otro video había hablado de algo de sonidos que se ven y imágenes que se escuchan, cosas así. Según yo ya, bueno, no según yo, realmente ya existen de cierta manera como que condiciones o algún tipo de afectación que permite que personas le otorguen un color a cierto sonido o un olor a cierta forma, así, ese tipo de asociaciones que el resto de las personas o la gran mayoría de las personas no puede hacer. ¿Sí? Entonces es interesante ver, bueno, no verlo como un problema que tengan, sino como una posibilidad más. Sí, porque simplemente pues ya vemos que es posible. Entonces, ¿a qué voy con todo esto en relación a lo anterior del idioma? Que estaría interesante, ya tomando en cuenta lo de estas incongruencias, ¿sí? Entre comillas, estas incongruencias, estaría interesante ir generando formas, estructuras o figuras, ¿sí? Con tal de llegar finalmente a símbolos que signifiquen todo un valor absoluto, fácil de comprender para cualquier persona. Sí, para no tener que andar traduciendo, para no tener que andar ahí con dudas de interpretación, porque pues obviamente cada idioma tiene esa estructura y no todas las traducciones se pueden hacer de manera literal. Por ejemplo, en inglés hay muchos ejemplos de inglés a español y me imagino que pues, de español a inglés. Por ejemplo, cuando vas a apagar el foco o cuando vas a apagar algo, alguna máquina, algún dispositivo, y puedes decir turn off. Sí, y una traducción muy literal, pues muy directa a español sería, de cierta manera podría ser ponlo apagado o ponlo a apagar, ¿sí? De una manera con infinitivo. Pero turn off, si nos vamos muy, muy, muy literalmente, es voltealo apagado o gíralo apagado. Sí, entonces no se pueden hacer ese tipo de, no se pueden hacer, bueno, sí se pueden hacer y se han estado haciendo, sí, y no pasa nada y el mundo sigue existiendo y seguimos funcionando. Pero a lo que voy es que debe de haber como que una manera en la que todos estemos de acuerdo, por más increíblemente imposible que parezca, para pues tener más avances más rápido. Sí, esto no va a llevar a otro lugar, sino al de tener más avances y menos problemas de una manera más rápida y menos lenta. Eh, y bueno, sí, entonces, ¿de qué manera se podría llegar a hacer algo así? No sé. Pero está por demás decir que pues la solución se encuentra en nuestro cerebro, sí, adentro de nuestro cerebro. No en el sentido de que se necesitan todos los cerebros de todas las personas para hacer un idioma absoluto, pero en el sentido de que en la manera en la que funciona nuestro cerebro, que me imagino o me atrevo a decir que todavía no conocemos al 100%. Probablemente en ese sistema, en esa lógica interna que tenemos subconscientemente, pues se encuentre una manera de aprovecharlo para poder volverlo un concepto externo y así poder salir con este sistema de figuras, formas, símbolos y demás, pues elementos gráficos, sí, sobre todo gráficos, que nos permitan tener una mayor bueno, no mayor, una comunicación ideal, absoluta, perfecta. Eh, sí, dudo que sería perfecta al principio, ¿no? Pero pues sí, perfecta. Eh, y todo esto para ser usado en, pues prácticamente todo a nuestro alrededor, sí. Si de cierta manera descubriéramos cómo es que se nos facilita absorber información, probablemente por medios gráficos o por la estimulación constante ante cierta figura o estar, por ejemplo, viendo repetidamente como con flashazos un círculo que genera nuestro cerebro, un cuadrado, un triángulo, un pentágono, un hexágono, un heptágono, un octágono, un nonágono, un decágono y todo ese tipo de cosas, pues probablemente con una exposición constante a ciertas figuras o a ciertos elementos gráficos,
Más o menos algo así como lo de Rorschach, pero no para dar un resultado psicoanalítico, ¿no? Sino para ver qué pasa o darnos cuenta si en realidad pasaría algo diferente. Que realmente me imagino que sí, porque con cualquier tipo de cosa que tenga que ver con nuestros sentidos, por ejemplo, escuchar, hablar, ver, saborear y sentir, pues cualquier tipo de situaciones o de ambientes que alteren esos sentidos o que los puedan exponenciar, pues sí, probablemente nos permitiría recoger información en mayores cantidades o de maneras diferentes. Sí, obviamente todo esto viéndolo desde un punto de vista bastante experimental. Y no nada más esos 5 sentidos, sino el resto de los sentidos que siempre pasamos por alto, como por ejemplo, bueno, no los pasamos por alto, sino que simplemente no los consideramos sentidos, como los 5 principales, por ejemplo, el equilibrio, la temperatura, sí, poder decir si algo está caliente, frío, tibio, todo ese tipo todo ese tipo de cosas. Entonces, algo que pueda exponenciar nuestros sentidos por medio de elementos gráficos probablemente sea la solución o una posible solución. Lo más probable es que no. Sí, nada más estoy hablando con un celular aquí. Pero es posible que sea una manera de acercarnos a una, a una verdadera vinculación entre pues, todos nosotros, seres humanos y demás. Algo así como otra voz interna que ayude a percibir mejor la realidad. Puede ser. Por este video es todo. Nos vemos luego.